Hola, profe. Por acá Brian. Vengo a presentarle mi prueba. En el primer requerimiento nos están pidiendo crear el modelo correspondiente respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Crear la base de datos. Para eso, copiamos este comando, ponemos create database películas. Esperamos que lo cree. Una vez creado, nos conectamos a esa base de datos, películas. Una vez conectados acá, procedemos a crear lo que sería la tabla. Acá estamos trabajando un tipo de datos de muchos a muchos entre las tablas películas y tag, donde una película puede tener varios tags y un tag puede estar asociado a varias películas. Creamos la tabla. Acá dice create table películas, lo ponemos y dice tiene un tipo de dato integer con una primera key que se usa para definir se usa para definir un campo que es un número entero y que actúa como una clave primaria en la tabla de base de datos. Entonces, ingresamos acá los datos y después tenemos lo mismo por acá. Aquí la diferencia es que el ID es de tipo serial, o sea que es autoincremental, con un varchar con una limitante de 32 caracteres. Eso. Para gestionar esta relación crearemos una tabla intermedia para representarla. Entonces, en la tabla intermedia, entre películas y tag, tenemos un ID de tipo serial con una primera key y también tenemos película ID de tipo integer, tag ID de tipo integer. Acá creamos una clave foránea, foreign key, de películas ID haciendo referencia a películas ID. Y lo mismo acá de tabla ID haciendo referencia a tabla ID. Entonces, acá pegamos esta cosa y ya lo tendríamos listos. Entonces, dice, inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. Entonces, insertamos los datos, como ya todos sabemos, en la misma orden que se crea la tabla. Se insertan los datos. Y después hacemos las respectivas asociaciones. Una vez ingresados los datos, asociamos las películas donde la película Batman Bench con 3 tags dice película 1, 111, va a estar asociado a los tags aventura, acción y romance de la tabla tag que sería 1, 4 y 5. Y lo mismo hacemos con la tabla, o sea, con la segunda película. No creo que sea necesario explicarlo si ya lo expliqué. Aquí básicamente está llamando drama y romance de la tabla tags. Listo. Dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces la consulta quedaría de esta manera. Dice, select, o sea, seleccióname la tabla preguntas ID y renómbramela ID películas, y lo mismo con el nombre, renómbramelo nombre películas. Hacemos una función, sí, se utiliza la función quals para manejar el caso en que no haya tags asociados, es decir, el resultado sea nulo. Si el resultado es nulo, se mostrará en 0. Y yo le puse un nombrecito aquí, cantidad de tags, donde from indica que la consulta se realizará en la tabla llamada películas, y se le agrega un alias P para simplificar futuras referencias a esta tabla. Donde también hacemos un late join entre las tablas películas y películas tag utilizando el alias P para la tabla películas y PT para la tabla, PT, ok, para la tabla películas tag. Donde tenemos un on
la condición on que especifica que las filas deben coincidir según el campo ID de películas y el campo películas ID de películas tag. Ok, y dice que me los agrupe los resultados por las columnas ID y nombre de la tabla película. Esto significa que la cuenta de tag se realizará para cada película individualmente. O aquí, el group byte. Y el order byte ordena el resultado final en la función de la columna ID de la tabla película. Veamos cómo se ve esta consulta aquí. Y acá estarían los resultados. Películas ID, el ID de la película, nombre de la película y la cantidad de tags que están asociados a cada película. En este caso son 3 y 2. Estamos bien hasta ahí. Vamos por el requerimiento 4. Crear la base de datos correspondiente, respetando los nombres, tipos, claves primarias, foráneas y tipos de datos. Crear la base de datos. Entonces, yo a esta base de datos le puse este nombrecillo. Y me lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, charara, control C, y me conecto a esta base de datos, preguntas, respuestas, y dice lo siguiente. Básicamente aquí tenemos exactamente lo mismo que teníamos arriba. Lo único que yo agregué antes, porque tuve problemas con la terminal y por buenas prácticas deberíamos hacerlo en la creación de nuestras tablas, es el onDelete Cascade, que es para hacer un borrado en cascada. Y esto básicamente lo que nos permite es borrar un dato de una tabla que también esté referido en otra tabla. O sea, los datos que estén relacionados se borran automáticamente. Lo vamos a ver más adelante, cómo funciona esta cosita. Dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar respondida correctamente solo por un usuario. Las otras 3 deben tener respuestas incorrectas. Y dice, inserción de datos para la tabla preguntas. Pero espera un poquito. Que yo explique las tablas, pero no las inserté. Entonces vamos a acá, igual, create table, películas de tipo integer, charará. Ya esto lo sabemos, no es necesario volver a explicarlo, porque perdemos tiempito. Y control C y control B. Y ok, entonces creativo, ok, listo. Entonces, ingresamos los datitos. Y acá están insert y punto de pregunta. Como ya sabemos, en el orden que se crea la consulta, o sea, la tabla, ingresamos los datos. Así, esto ya lo he practicado varias veces, así que no debería tener problemas con que no se están insertando en la tabla. Ojalá. Dice. Yo no especifiqué aquí. Lo que pasa es que aquí el relacionamiento está entre esto. La primera pregunta debe tener respondida correctamente 2 veces por un usuario. Acá está el usuario. Respondida correctamente 2 veces. Y así sucesivamente con los otros datitos asociados. En esta consulta dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces, le decimos que me haga, que me seleccione usuarios ID y me les haga un conteo a todo, que me los renombre como respuestas correctas totales, donde hacemos un from de respuestas y hacemos un join de preguntas con un on, haciendo referencias, un on de respuestas punto pregunta ID igual a preguntas ID. Hacemos un where para filtrar los datos según ciertos criterios, permitiendo que solo las filas
que cumplan con esa condición específica sean incluidas en el conjunto de resultados. Entonces, de respuesta es igual a respuesta correcta. Y que me los agrupe por usuario ID. Y veamos cómo se ve esta cosa, cuál es el resultado. Control C, control V y Enter. Y ahí estarían los resultados. Perdón. Yo acá, profe, creé o estuve investigando otra consulta para que los resultados se vean un poco más, digamos, bonito. Básicamente es lo mismo, solo que tiene su ID, que estos serían los ID, el nombre de los personajes y la respuesta correcta total. Ahí estaríamos. Entonces, dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, le decimos que seleccione la tabla preguntas ID, que la renombre ID pregunta, y que preguntas.pregunta haga un conteo de respuestas ID y me las renombre a usuarios correctos. Donde hacemos un from con preguntas y un less join de respuestas, donde se le hace un on de preguntas ID es igual a respuestas.preguntas ID. O sea, que actúa como operador lógico que combina dos condiciones en este contexto. Respuesta.respuesta es igual a preguntas.respuesta correcta. Que me los agrupe por preguntas ID, preguntas.pregunta. Y después que me los ordene por preguntas ID. Veamos cómo se ve esta cosita en el terminal. Y lo copié completo, parece. Ahí está, sí. ID de las películas, o sea, de la pregunta y usuarios correctos respondidos. Ok. Dice, punto 8. Y acá es donde venimos con el on delay cascade. Como ya yo lo creé, yo no tengo la necesidad de tener que buscar el constraint ni nada de eso. Pero en caso de que ya hayamos creado la tabla y tengamos que buscar el constraint, estos serían los comandos a ejecutar. A mí no me resultó porque me decía que las columnas no me estaban coincidiendo. Entonces ahí como que no pude hacerlo y por buena práctica también sabemos que debería hacerse al momento de crear las tablas. Dice que para probar la implementación borrando el primer usuario. Entonces si nosotros ponemos acá este comandito y le borramos el primer usuario y ponemos select from de la tabla usuarios, nos damos cuenta que el ID 1 ya está borrado. Y de la tabla, ¿cuál era la otra tabla que estaba el dato? Preguntas. Entonces, si nos vamos acá a esta cosa, hacemos el mismo comando, preguntas, o sea, preguntas ahora, respuesta es la cosa. Nos damos cuenta que efectivamente están borrados los datos. O sea, se ejecutó de manera correcta el delay cascade. Dice, crea la restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Para esto, como ya yo tengo un usuario que tiene la edad menor, yo necesito primero alterar la tabla, o sea, un date, para cambiarle la edad a ese usuario y luego de eso poder ejecutar
la restricción check para la edad. O sea, esta sería mi restricción. Y yo le pongo aquí check, ok, alter table. Y si yo intento ingresar estos datos, no debería dejármelos porque le puse su restricción check. La final entre 6 y tanto. Ok, dice viola la restricción check. Perfecto. Y por último, tenemos altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Acá tenemos nuestro comando. No sé si sea necesario explicarlo, pero igual lo voy a explicar. Y hacemos un select. A ver, esta cosita para ver que se haya agregado. Select from. Y acá era de la tabla aquí. Usuarios. Dios mío, esta desconcentración mía. Acá está el campo. Y eso sería todo, profe. Acá lo que le estoy diciendo es que me altere la tabla usuarios y me le agregue una columna email de tipo varchar con una limitante de 250 caracteres de tipo unique. Listo, ahí estaríamos.